Soy el doctor Héctor Eduardo Velázquez Hernández. Soy especialista en medicina de rehabilitación y medicina regenerativa. Hoy vamos a hablar sobre la anatomía del sistema digestivo, correlacionando un poquito sobre su función, meramente superficial, para que sea un poco más fácil de entender. El sistema digestivo es el conjunto de órganos que se encarga del proceso digestivo o de la digestión. La digestión es la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por todas las células del organismo. En esta imagen, vamos a colocar el puntero, podemos observar de manera general cómo está conformado todo el sistema digestivo. Va a empezar por la boca, los labios, los dientes, paladar, lengua, se va a continuar hacia la faringe, hacia el esófago, va a llegar al estómago, continuándose por el intestino delgado en sus diferentes porciones, duodeno, yeyuno e ilion, continuándose hacia el intestino grueso por el ciego, el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, el recto y el conducto anal. Este sistema digestivo vemos que su fin es la transformación de los alimentos, entonces debe de ser auxiliada por ciertas glándulas anexas, como lo son las glándulas salivales, las importantes, parótida, submaxilar, sublingual, el páncreas y el hígado, junto con la vesícula biliar. Entonces, estos son los órganos que vamos a ver en este tema. Vamos a empezar la primera parte, la cavidad oral. Está compuesta por los labios, por las mejillas, encías, dientes, el paladar y la lengua. Aquí podemos observar los labios, posición anatómica, labio superior arriba, labio inferior abajo. Tenemos las mejillas, que es la parte lateral de esta cavidad. Tenemos las encías, que es la que le va a dar sostén y protección a los alvéolos y al cuello dental. Los dientes, el paladar, tanto el duro como el blando, y la lengua. En la cavidad oral vemos que es en donde se van a ingerir y se van a preparar los alimentos para su digestión posterior. La masticación del alimento con los dientes y su mezcla con la saliva van a facilitar la formación del bolo alimentario. La cavidad bucal. La cavidad bucal es el espacio entre los arcos dentales. Entonces podemos observar que por dentro tenemos arcos dentales laterales y anterior, tanto en la parte superior como en la parte inferior, arco dental lateral y anterior. En la cavidad bucal tiene lugar la masticación y la manipulación de la comida. Además, dijimos las paredes laterales y anterior son los dientes, los arcos dentales, y el techo está delimitado por el paladar, y en la parte posterior con la orofaringe. Cuando la boca se encuentra cerrada, se encuentra ocupada en su totalidad por la lengua. En esta cavidad bucal es donde se van a paladar alimentos y bebidas. Si tenemos la boca cerrada, tenemos la cavidad ocupada por la lengua, pero por fuera tenemos un espacio parcialmente virtual, el cual está comprendido entre los dientes o la cara lateral de los dientes, también anterior y lateral ambos lados, las encías, los labios, que van a ser parte de la hendidura, y las mejillas en su parte lateral. Entonces hablamos de la hendidura bucal, que está delimitada por los labios y es la comunicación de la boca con el exterior, y va a estar funcionando a forma de válvula de regular entrada y salida del contenido hacia la cavidad bucal. Entonces hablemos de los labios. La función de los labios es la aprehensión del alimento, succionar líquidos, auxiliar en el habla y al besar. Se van a extender desde el surco nasolabial y la parte lateral de las narinas. Entonces tenemos aquí nuestro surco nasolabial en la parte lateral de las narinas, la parte anterior, inferior, y en la parte inferior del labio inferior se va a delimitar hasta el surco mentolabial. Los labios están cubiertos de manera externa, como se ve en la imagen, por piel, y de manera interna vamos a ver que está cubierto por mucosa. Entonces la capa medial sería el músculo, ahorita vamos a ver cuál es. La parte interna, que es la que está cubierta por mucosa, tiene un frenillo que nos va a evitar que el labio tenga una movilidad demasiada, una movilidad de más. Entonces este frenillo va a estar desde la encía
hasta los pliegues de la mucosa, tanto en el labio superior como en el labio inferior. Entonces habíamos dicho que la parte media es una capa muscular que está dada por el músculo orbicular de la boca, y vemos aquí la razón de la que los límites del surco nasolabial, el mentón labial sean los límites de los labios. ¿Por qué? Porque es el límite del músculo orbicular de la boca. La irrigación de los labios está dada por la arteria labial superior e inferior, respectivamente labio superior e inferior, e inervado el labio superior por una rama del nervio trigémino, el quinto par craneal, la rama distal infraorbitaria, y el labio inferior, mismo nervio pero por la rama mentoniana. Continuamos con la estructura, la parte lateral de esta cavidad bucal o del vestíbulo bucal. Más bien específicamente el vestíbulo bucal son las mejillas, que es una misma estructura que los labios. Esto quiere decir que son por la parte externa es piel y por la parte interna mucosa y una capa muscular intermedia. Estas son las paredes móviles y laterales de la cavidad oral. Van a estar delimitadas de manera anterior por el surco nasolabial o por los labios, tanto en la parte inferior como superior. En la parte superior está delimitado por el cigomático y por el arco del cigomático, en la parte posterior por la glándula parótida y en la parte inferior por el borde inferior de la mandíbula. Habíamos visto que la parte media es muscular, entonces el músculo principal de las mejillas es el músculo bucinador. Dentro de esta mucosa, la cara interna de las mejillas, podemos encontrar numerosas glándulas salivales pequeñas entre la mucosa y el bucinador, que nos van a ayudar a vertir esta saliva. Vamos a hablar un poco más de ellas más adelante. Las mejillas están irrigadas por una rama bucal de la arteria maxilar e inervadas por ramos bucales del nervio mandibular. Las encías. Las encías es un tejido fibroso tapizado por mucosa. Podemos ver, está unida a las apófisis alveolares, que es la parte más superior de la mandíbula, y en el maxilar obviamente también, y hacia el cuello de los dientes, en su porción superior como inferior. Existen dos tipos de encías: la encía propiamente dicha, que es rosada, la podemos ver de manera muy clara en esta parte, rosada, punteada y queratinizada, y la encía no adherida o la encía alveolar, que es más brillante, es roja y es no queratinizada. Como podemos ver, esta encía se va a continuar hacia la parte de los labios, en la parte anterolateral y hacia las mejillas. Hablemos ahora de la siguiente parte, los dientes. Las funciones de los dientes es incidir, reducir, mezclar alimentos con la saliva. Auxilian en el desarrollo y protección de los tejidos que los sustentan, que los mantienen sanos, y para la articulación de la palabra. Tenemos dos tipos de dientes, los primarios y los secundarios. Los primarios solo son 20 piezas dentales que van a tener una fecha de salida y una de caída. Y los secundarios tienen principalmente una fecha de salida y deben de permanecer durante el resto de nuestra vida, si los mantenemos sanos. Existe una configuración de los dientes y se van a dividir según su morfología. Los primeros o los anteriores son dientes incisivos, se caracterizan por tener un borde delgado y funcionan para cortar los alimentos. Los caninos son en forma de cono, podemos ver, serían estos en forma de cono, y nos ayudan como para picar el alimento. Tenemos los premolares, que son bicúspides, tienen dos pilares, los que nos ayudan junto con los molares, que pueden ser 3, 4 o más cúspides. Nos van a ayudar a moler los alimentos. Dentro de las partes y estructuras de los dientes encontramos que sus partes está dividida en corona, cuello y raíz. Dentro de la corona tenemos estructuras que es la dentina, que es la parte importante del diente, que está cubierta, la parte más sensitiva del diente, que está cubierta por el esmalte. El esmalte es nuestra capa protectora y es donde se puede picar y nos pueden salir las caries. Tenemos un cuello, que es la parte más principal o la parte principal de este cuello es la cavidad pulpar, en donde se contiene una gran cantidad de tejido conectivo, vasos sanguíneos y los nervios. Y tenemos la raíz, en donde se encuentra la raíz, el canal de la raíz, por donde está
unida al alvéolo dentario. Aquí podemos ver el alvéolo dentario, es donde se une a él al periodonto, ¿sale? El número de raíces va a ser variable y están unidas al hueso por una articulación llamada gónfosis, que sería aquí, y nos va a servir como un amortiguador, un cojinete hidráulico para frenar la presión axial, la presión que se da entre los dientes durante la masticación. Por la raíz van a entrar estos diferentes nervios, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, dijimos, están irrigados por la arteria alveolar tanto superior e inferior respectivamente y están drenados por las venas alveolares. Reciben abundantes terminaciones nerviosas tanto táctiles, presorrectoras, vasos linfáticos y sanguíneos. El paladar. Vamos a hablar ahora del paladar. El paladar tiene forma de techo arqueado, es el techo arqueado de la boca, ¿vale? Está dividido en dos, en un paladar duro y en un paladar blando. El paladar duro se conoce así porque tiene una base ósea que está dada por la apófisis palatina de los huesos maxilares y de las láminas de los palatinos. Es una superficie cóncava y va a tener algunos pliegues, aquí los podemos observar. Tenemos un rafe palatino y tenemos pliegues transversales y anterolaterales. Estos pliegues nos van a ayudar junto con la lengua, los dientes, a poder manipular los alimentos, a poder paladear los alimentos y poderlos estar manejando y convertirlos en el bolo alimenticio. El paladar blando es el tercio posterior móvil, es blando porque no está adherido a una superficie ósea, está sostenido al paladar duro por una aponeurosis gruesa anterior y una aponeurosis delgada posterior. Existe una fosa incisiva que está situada en la parte media del paladar, está justo posterior a los dientes incisivos y es por donde van a pasar los nervios nasopalatinos. El paladar blando, aquí podemos ver esta aponeurosis gruesa anterior que se une al paladar duro y va a sostener el paladar blando. Al momento de deglutir, el paladar blando se tensa para permitir que la lengua se presione contra él y empuje el bolo alimenticio hacia la parte posterior de la boca y luego se va a ir hacia la parte de la faringe, orofaringe, evitando como modo de sábana tapar hacia la cavidad nasal y los alimentos no se dirigen hacia acá y pueda descender hacia el esófago. Tenemos un espacio llamado las fauces que se encuentra entre los pilares del paladar, que es de los músculos del paladar, pilar anterior y pilar posterior, y las tónsilas y las amígdalas. Estas fauces se van a unir de manera lateral con el palatogloso y el palatofaringio. El palatogloso sería el pilar anterior y el palatofaringio sería el pilar posterior. El paladar está irrigado por la arteria palatina mayor. Podemos observar palatina mayor, palatinas menores, las arterias palatinas ascendentes y son drenados por las venas del paladar. Inervado por el nervio trigémino también, el palatino mayor, el nervio nasopalatino y específicamente el paladar blando por el nervio palatino menor. Los músculos del paladar blando, estos se van a originar a partir de la base del cráneo y van a descender hacia el paladar y hacia la lengua en sus pilares anterior y posterior. Entonces tenemos el músculo tensor del velo del paladar. Este músculo, su principal función va a ser tensar, como dice su nombre, el paladar blando para abrir el orificio de manera secundaria tanto de la trompa auditiva durante la deglución y el bostezo. Tenemos el músculo elevador del velo del paladar, también su nombre lo dice, su función es elevar el paladar durante la deglución y el bostezo. Tenemos los arcos, los pilares del paladar, que sería el arco anterior, el palatogloso, nos va a ayudar a elevar la parte posterior de la lengua, ya que viene desde la parte superior, apófisis palatina, hacia la parte de la lengua, nos ayuda a elevar la lengua, pero nos ayuda, ese es con punto fijo superior. Ahora si tenemos el punto fijo en la lengua, lo que nos va a ayudar es a descender el paladar. Igual, sería la misma función del palatofaringio, que sería nuestro pilar posterior. Teniendo un punto fijo superior, nos va a ayudar a elevar la lengua en la parte posterior principalmente, y al tener el punto fijo inferior nos ayuda a descender el paladar.
para evitar que el alimento pueda ascender hacia la cavidad nasal. Y tenemos el músculo de la úvula. El músculo de la úvula, lo que su función nos va a hacer al momento de contraerse es acortar la úvula, o al relajarse, alargarla. Ok, ya estamos hablando un poco de la lengua, vamos a continuar. La lengua es un órgano muscular móvil que tiene o que toma diferentes formas y posiciones. Está dividida en algunas partes, en 3 partes. La raíz, que es la parte fija, que es la parte más inferior, que se va a extender desde la mandíbula. La parte, vamos a ver aquí, viene desde la mandíbula, la parte de abajo de la mandíbula, y va a ser hasta el hueso hyoide, ¿sale? La parte fija es la parte que va a unir, y ya después de ahí surge una parte móvil o un cuerpo. El cuerpo se va a dividir, o bueno, está ocupando los 2/3 anteriores, y al final la punta, el vértice, la parte más distal y la parte más móvil de la lengua. El cuerpo se va a dividir en 2 caras, en dorso y en la cara inferior. La cara inferior únicamente va a descansar sobre el suelo de la boca. En el dorso vamos a tener algunas estructuras importantes, como son estos surcos, el surco terminal, que es una V invertida, que nos va a dividir la lengua en una porción posterior y una porción anterior. Y tenemos el surco longitudinal, que nos va a ayudar a dividir la lengua en un lado derecho y en un lado izquierdo. En esta lengua es donde se van a presentar las papilas, que nos van a dar el sentido del gusto, son los receptores para los sabores. Eso lo vamos a ver en el órgano de los sentidos. Las funciones de la lengua es la articulación de la palabra, apoyo en la deglución, el sentido del gusto y auxiliar en la limpieza vocal. Los músculos, bueno, dijimos, la lengua es un órgano muscular, prácticamente está formado por músculos en todas sus partes, pero tenemos dos grupos de músculos, perdón. Los músculos extrínsecos, que quiere decir están por fuera de la lengua, y los intrínsecos, que son propiamente la lengua. La función de los extrínsecos es modificar la posición de la lengua. Vamos a verlos. Son cuatro músculos. El genio-gloso, que está aquí en la parte anterior, es una forma de abanico. Su función se va a dividir igual. Si es activación es un solo lado o unilateral, o de manera conjunto bilateral. Viene desde la espina mentoniana y va todo el dorso de la lengua en su parte inferior. Su acción unilateral va a ser mover hacia uno de los lados de la lengua, y su función bilateral va a ser deprimir la lengua. La va a jalar hacia adelante, entonces la va a bajar. Tenemos el músculo hipogloso, como su nombre lo dice, está por debajo de la lengua. El hipogloso, su función va a ser deprimir igual la lengua o retraer. Este ya no está de manera tan anterior, que nos va a movilizar hacia un lado o hacia el otro, sino está un poco más hacia posterior, y nos va a jalar un poco a retraer, nos va a ayudar a retraer la lengua en su actividad unilateral. Tenemos el estilogloso. El estilogloso viene desde la apófisis estiloides y viene hacia la lengua, hacia la cara lateral de la lengua. Entonces ya es un poco postero superior este músculo, y nos va a ayudar a retraer o a enroscar la lengua y elevar sobre todo la parte posterior. Y tenemos el músculo palatogloso. Este viene desde la aponeurosis del paladar blando, y lo que nos va a ayudar, como bien dijimos, a elevar un poco la parte posterior de la lengua. Tenemos los músculos intrínsecos, que dijimos que son los que van a formar propiamente la lengua. Tenemos que estos músculos nos van a alterar la forma. Estos no nos van a alterar la posición, nos van a mover la lengua, sino que nos van a alterar su forma. Y tenemos los principales, los longitudinales, tanto superior como inferior, que nos van a ayudar a acortar. Estando todo lo largo de la lengua, si se contraen, pues van a acortar este músculo, esta lengua. Y tenemos los transversos y los verticales, que su función, al estar a lo transverso, a lo ancho de la lengua, pues nos van a ayudar a justamente eso, a estrecharla o a ensancharla, ¿va? Estos músculos están inervados por el hipogloso y son irrigados por la arteria lingual, drenados por la vena dorsal de la lengua. En resumen, estas son las estructuras más importantes de toda la cavidad vocal, y a partir de ahí el bolo alimenticio, ya una vez que se mezcló con la saliva, va a pasar a la faringe. La faringe es un órgano
una porción superior expandida del sistema digestivo. Está posterior desde la cavidad nasal, la cavidad oral, y un poco en la laringe. Entonces, como está justo detrás de estas tres porciones, se divide en esas mismas tres porciones: en nasofaringe, en orofaringe y en laringofaringe o hipofaringe. Esta faringe va desde la base de cráneo, ya que desde ahí está la cavidad nasal, y va a llegar hasta el borde inferior del cartílago cricoides a nivel de C6. La nasofaringe tiene una función respiratoria y será abordada en la parte del sistema respiratorio. La orofaringe tiene una función digestiva, y tiene sus límites. El límite superior está dada por el paladar blando, lo podemos observar aquí, y en la parte inferior o en su base está por la lengua. La parte lateral tenemos los arcos palataglosos, ya dijimos los anteriores y posteriores, y tenemos las tónsilas palatinas. Se continúa hacia la laringofaringe, que está posterior a la laringe y está delimitada en la parte posterior por C4 hasta C6, y en la parte lateral por los músculos constrictores de la propia faringe. Ahorita los vamos a ver. Estos son los músculos faringios, son músculos voluntarios, músculo estriado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a decidir el momento de tragar o no tragar. Tenemos dos capas, una capa longitudinal interna y una capa circular externa. Primero vamos a ver aquí la capa longitudinal, que son los internos, que al estar a lo largo de esta faringe, su función va a ser acortar durante la deglución y el habla. Los principales es el estilofaringio, salpingofaringio y palatofaringio. Y tenemos una capa externa, que son los circulares, los que constriñen, los que aprietan y hacen que se pueda hacer este movimiento peristáltico. Tenemos el superior, el medio y el inferior. Y aquí, a partir del inferior, va a ser la primera porción del esófago. Estas están inervados, los longitudinales, por el nervio vago y por el nervio glosofaringio, pares craneales. Y la capa externa, que son los circulares, únicamente por el nervio vago. El esófago. El esófago es un túbulo muscular de 25 centímetros. Es vacío, o debería estar vacío, y tiene forma de hendidura. Es por donde pasa el bolo de alimento, y al pasar lo va a abrir. Generalmente debe estar un poquito cerrado, y al pasar el bolo de alimento lo distiende y provoca un peristaltismo reflejo. ¿Por qué reflejo? Porque este esófago tiene un músculo estriado en su tercio superior, el cual al momento de descender va cambiando de estriado a liso de manera involuntaria, que es un músculo involuntario y que solo va a trabajar de manera refleja por el músculo voluntario que ya se activó en la parte superior. Va a entrar al estómago por el cardias, a nivel del séptimo espacio intercostal izquierdo o a nivel de T11. Presenta tres estrechamientos: un estrechamiento cervical, uno torácico y un diafragmático. En sus porciones, que son prácticamente los mismos estrechamientos, tiene una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. En la porción cervical tanto cervical como torácica, vamos a ver que se va a inclinar hacia la parte izquierda, se va a ir un poquito hacia la izquierda, va a entrar aquí al mediastino superior por la abertura superior de tórax, y aquí va a tener un estrecho relación tanto con el arco aórtico como con el bronquio izquierdo, y va a tener uno de esos el segundo estrechamiento. Sale aquí en la unión con su faringe, donde va a tener el primer estrechamiento. Entonces tenemos que es un primer esfínter esofágico superior, que lo dijimos, es el estrechamiento con el constrictor inferior circular de la faringe. Va desde cricoides y C6 y se termina en la raíz de cuello, que es donde ya empezaría su porción torácica, que va a ser donde se cruza con el arco aórtico y el bronco principal izquierdo. Y aquí va a continuar hacia la parte abdominal, que es donde va a pasar por el hiato esofágico del diafragma, que es su tercer estrechamiento a nivel de T10. Y para continuar y unirse al cardias va a abrirse un poco y va a hacer una forma de trompeta. Este órgano músculo tendinoso tiene una capa muscular circular interna y longitudinal externa. Vemos aquí es al contrario, y sus porciones de músculo va a ser de voluntario estriado a liso involuntario.
La porción cervical está irrigada por arterias tiroideas inferiores y está drenada por venas tiroideas inferiores y se inerva por los nervios laringos recurrentes del vago. Y en su porción abdominal, va a estar cubierta de manera anterior por el peritoneo y el saco mayor, y en la cara posterior, por la bolsa omental. Está irrigada por arteria gástrica superior, ya la parte abdominal, drenada por venas esofágicas, inervada por el plexo esofágico. Vamos a hablar un anexo, ya que no estaba incluido como tal en el temario de mis alumnos, pero vamos a ponerlo, estas estructuras peritoneales. Vamos a definir qué es el peritoneo. Es una membrana transparente y brillante que va a recubrir la cavidad abdominopélvica y envolviendo las vísceras contenidas en ellas. Su función es lubricar, sostener, suspender los órganos para que estén en su sitio en la cavidad abdominopélvica. Los va a proteger, lubricar, para que puedan tener este ligero desplazamiento que se da en los movimientos de los órganos sin algún problema, sin generar inflamación, irritación o roce entre ellos. Va a servir como protector para los nervios y los vasos sanguíneos, que van a estar dándole tanto su irrigación, sus nutrientes o su función a estos órganos que están contenidos en la misma cavidad. Vamos a tener que al momento de generar este peritoneo, todo lo que queda dentro de él se va a llamar cavidad peritoneal y se va a dividir en dos partes. Unos órganos van a ser intraperitoneales y otros van a ser retroperitoneales. Lo intraperitoneal quiere decir que están completamente envueltos por el peritoneo visceral, el que está más estrechamente relacionado a los órganos. Y un ejemplo de ello, o ejemplos de ellos, pues es el hígado, el vaso, el estómago, la parte superior del duodeno, yeyuno e ilion, el colon transverso, el colon sigmoide y la parte superior del recto. Tenemos órganos retroperitoneales. Quiere decir que se encuentran posterior o detrás del peritoneo y únicamente su cara anterior del órgano está cubierta por el peritoneo. Ejemplo de ellos pues es un riñón, glándulas suprarrenales y los uréteres. Como definición, vamos a ver que tenemos algunos órganos que se están cubiertos por mesenterio. Bueno, aquí queda un poquito cubierto el nombre, pero la idea es el mesenterio. El mesenterio es una doble capa de peritoneo. Vamos a ver, donde tenemos que el peritoneo visceral es la que está en línea verde y el peritoneo parietal es el que está más unida a la pared, ¿sale? Entonces tenemos que es una doble capa de un peritoneo sencillo o de un peritoneo simple, ¿va? Entonces a eso se le va a llamar mesenterio. Están invaginados, están prácticamente cubiertos por un peritoneo visceral y o parietal. Y después vamos a tener los omentos. Tenemos un omento menor y un omento mayor. El omento menor son capas, pliegues bilaminares que son pequeños y tienen, generalmente es la curvatura menor del estómago hacia el hígado. Aquí es donde se va a encontrar este omento menor, en donde en una cara va a tener un peritoneo visceral y en la otra parte va a tener un peritoneo parietal. Bueno, sería al revés, visceral y parietal. Y tenemos el omento mayor. El omento mayor se le llama así porque es una doble capa bilaminar o una capa de una estructura de 4 capas. Va a conectar un órgano con otro y no es cierto. Se va a formar un delantal, va a ser como un repliegue grande y va a formar un delantal en la parte anterior del estómago, de la cavidad abdominal, y va a dar una gran protección. Vamos a verlo aquí en la imagen para poderlo ver un poco mejor. Vemos este doble invaginación o un pliegue de 4 capas, tanto del peritoneo visceral como parietal, y nos va a dar la forma de delantal y nos va a dar una gran protección. Dentro de este mismo peritoneo se van a formar algunos ligamentos, y esto es a lo que les decía hace un momento. Estos ligamentos nos pueden o conectar un órgano con otro para dar estabilidad entre ellos, o conectar un órgano con la pared abdominal. Ejemplos de ellos, pues lo más importante es el ligamento falciforme del hígado, que no solamente nos va a dividir
el hígado en dos lóbulos, derecho e izquierdo, sino que van a dar sostén para que no sea un órgano móvil. Tenemos otro ejemplo, ligamento hepatogástrico. Su nombre lo dice, va del hígado, hepato, hacia gastro, hacia estómago. Y va de órgano a órgano y nos va a dar estabilidad entre ellos. Tenemos el ligamento hepatoduodenal, que va de duodeno hacia hígado, y igual nos da estabilidad entre ellos. O tenemos otro tipo de ligamento que va de el gastrofrénico, que va del estómago hacia el diafragma. Y todo esto es para dar estabilidad, permitiendo sí una cierta movilidad entre estos órganos, pero manteniéndolos estables su mayor parte, el mayor tiempo. Bueno, entonces habíamos quedado que el esófago va a tener este ensanchamiento en forma de trompeta para unirse al cardias, que sería nuestra primer válvula, para que nos evite el reflujo del contenido gástrico hacia esófago. Esa sería su función principal. El estómago es la porción expandida del tubo digestivo. Va a acumular alimentos ingeridos y los va a preparar para su digestión, una digestión enzimática. Esto quiere decir que a base de productos químicos, como es el ácido clorhídrico del estómago, se van a empezar estos macronutrientes que ya se trituraron en la masticación, se van a continuar degradando para convertirse en micronutrientes y puedan ser absorbidos más adelante. El jugo gástrico va a convertir el bolo en quimo, así se llama ahora este contenido, que ya no es semisólido, sino va a ser algo semilíquido. Va a tener aquí una gran cantidad de líquido de jugos gástricos y se va a convertir en un jugo semilíquido. El estómago puede alojar entre 2 a 3 litros de comida. Tiene forma de J, de manera anatómica, de manera descriptiva, y va a tener algunas partes importantes. Sería el cardias, que es la puerta de entrada. Tenemos el fondo a manera de cúpula, el cuerpo, que es en forma de J, y tenemos el antro, que se va a conectar o va a ser el conducto para el píloro, que nos va a ser nuestro esfínter o nuestra puerta de salida del estómago. En la parte interior vamos a tener una mucosa gástrica, que su función va a ser proteger contra este ácido gástrico que está segregado por el mismo glándulas del estómago, y va a evitar que se pueda digerir el mismo. Entonces tenemos muchos pliegues gástricos longitudinales que lo que nos van a hacer como una gran superficie de terreno de este estómago, que va a poder disminuir y aumentar su tamaño para poderse distender cuando se va llenando de alimentos el estómago. Vamos a ver un poquito más a fondo estas porciones. Entonces dijimos, el cardias va a rodear el orificio de entrada y nos va a evitar un reflujo anterógrado hacia el esófago. Tenemos el fundo, que es esta forma en porción de cúpula. ¿Por qué? Porque también está en estrecha relación con la cúpula del diafragma y nos permite eso, y pueden ser acumulación de gases o de líquidos lo que nos dan también esta forma. Tenemos un cuerpo, que esa es la porción principal, en donde va a estar el contenido gástrico, los jugos gástricos, y su porción pilórica, que va a ser nuestra región de salida, que nos va a regular a manera de válvula. El estómago puede variar en tamaño, en forma y en la posición entre persona y persona, o entre en un mismo individuo al respirar, dependiendo de la cantidad y del tipo de contenido del estómago, y en la posición de la persona, si estás acostado boca arriba, boca abajo o parado. Tenemos dos curvaturas, una mayor, que sería la principal, y una menor. La menor es cóncava y va a terminar hacia la parte pilórica, y la curvatura mayor es convexa. Tenemos la parte del píloro, la puerta de salida. Dijimos que esta se va a estar vaciando de manera intermitente, siempre está vertiendo un poquito de alimento, un poquito de contenido, y cómo se sabe o cuál es la forma de regular, pues dependiendo de la presión, de la cantidad del contenido. Si hay mucho contenido, empieza a tirar más de este contenido hacia la parte del intestino. Si hay poco, pues mientras se vaya acumulando es conforme lo va tirando. Tenemos unas relaciones anatómicas. De manera anterior, el estómago se va a relacionar con diafragma, lo pudimos ver aquí con su cúpula del diafragma, con el lóbulo izquierdo del hígado y la pared anterior abdominal.
de manera posterior, podemos ver que tenemos la bolsa omental y el páncreas. El páncreas estaría aquí su cabeza y va hacia la cola, hacia el vaso. Tenemos de manera inferolateral con el colon transverso. Aquí viene la flexura cólica derecha, colon transverso y flexura cólica izquierda. Está cubierto el estómago por peritoneo, excepto en donde discurren tanto los vasos y posterior al cardias. Aquí. Está irrigado, o su irrigación, sus nutrientes vienen desde el tronco celíaco, a partir de la arteria aorta abdominal. Nace este tronco celíaco que se va a dividir. Vamos a ver, están señaladas el tronco celíaco y está señaladas las arterias gástricas, tanto derecha como izquierda. Aquí podemos ver la izquierda, va a tener una rama esofágica y va a tener esta rama hacia la curvatura menor, y la derecha va a tener rama hacia esta gastroduodenal y también hacia la gastroomental derecha, que nos va a dar hacia toda la curvatura mayor. Tenemos que es drenado por las venas gástricas. Vamos a ver, tanto gástrica derecha como izquierda, y van a llegar hacia la arteria hacia la vena portohepática. Así es. Y vamos a continuar con la inervación. Tenemos que está inervado de manera parasimpática por los ramos vagales, tanto el izquierdo como el derecho. Recordemos que el nervio vago izquierdo a nivel de tronco gira un poquito y se convierte, anterior va a girar y se va a convertir en izquierdo, y el posterior se va a convertir en derecho. Y su inervación simpática está dado por los segmentos T6 a T9 y va a pasar por el plexo celíaco. Tiene sus plexos aquí, sus ganglios. Ok, entonces una vez que llegó, se convirtió el estómago, el bolo alimenticio, se convierte en quimo, va a pasar ya en una consistencia semilíquida hacia el intestino, que está dividido en dos grandes partes: el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado, aquí vemos el estómago, se continúa el intestino delgado, es el principal lugar en donde se van a absorber los nutrientes obtenidos de los alimentos. Es una gran cantidad de tejido, mucha, 6 a 7 metros, lo vamos a ver en un momento, y se va a continuar con la parte del intestino grueso en sus diferentes porciones. En el intestino grueso va a ser en donde se va a absorber la cantidad de agua de estos residuos no digeribles y va a empezar a convertir las heces semisólidas, que estas se van a acumular y se van a almacenar hasta su defecación. Muy bien, el intestino delgado va a estar dividido en 3 porciones. Lo podemos ver en la imagen. La primera porción, continuando con el píloro, desde el píloro, tenemos el duodeno. El duodeno tiene 25 centímetros de longitud y es la parte más ancha y la más fija del intestino delgado. Tiene forma de C, vamos a verlo un poquito más de cerca. Tiene forma de C. Está rodeando la cabeza del páncreas y va a estar desde el lado derecho en el píloro, que tiene sus diferentes partes, una parte superior, y va a terminar en el lado izquierdo de la flexura duodeno-yeyunal. Esta parte del duodeno, el intestino delgado, la primera, está fijo y está rodeado por peritoneo parietal en la parte posterior y es parcialmente retroperitoneal. Su parte superior está detrás del hígado y de la vesícula biliar. Aquí está la vesícula, el hígado se quedó cortado y está de manera, su parte cara anterior está cubierta por peritoneo y la inferior por el aumento mayor, aquí en la curvatura menor. Curvatura mayor, Él continúa esta parte superior, una parte descendente, su nombre lo dice porque baja, desciende. Esta curva es la que también rodea la mayor parte de la cabeza del páncreas, y van a entrar en la parte medial y posterior unos conductos: el conducto colédoco, que viene desde vesícula biliar, hígado, y se va a unir al conducto pancreático principal, y parte principalmente es retroperitoneal.
Tenemos continuando una parte horizontal y una ascendente. La parte horizontal va a pasar por encima de la aorta y de la vena cava inferior y detrás de la arteria y vena mesentérica superiores, en la raíz de la arteria del mesenterio yeyunal. La parte ascendente aquí se eleva un poco para poder descender y esta es esta flexura duodeno yeyunal, y está justamente a la izquierda o al lado izquierdo de la aorta, en el borde inferior del cuerpo del páncreas, y es donde se forma esta flexura en unión con el yeyuno. Vamos a regresar un poco, y el yeyuno va a iniciar donde termina este duodeno y se va a continuar, se va a convertir retroperitoneal nuevamente y se va a continuar hasta donde en un punto no muy claro se va a dividir o se va a formar, va a continuarse el ilion, y este sí tiene un final muy específico en donde se invagina a nivel de la unión iliocecal. Bueno, dijimos que tenemos esta ampolla hepatopancreática en la unión del conducto colédoco y el conducto pancreático principal. Entonces, tanto el yeyuno como el ilion en conjunto miden entre 6 a 7 metros y 3/5 partes es el ilion. La mayor parte del yeyuno se va a encontrar contenida o ser localizada en el cuadrante superior izquierdo de manera infracólica, y la mayor parte del ilion se va a encontrar en el cuadrante inferior derecho hasta su unión, donde se va a invaginar. Vamos a ver, aquí el ilion se mete al ciego y se forma esta unión iliocólica. Más o menos aquí es a nivel de la articulación sacroiliaca. Tendríamos aquí la base del sacro y esta sería la articulación sacroiliaca con el hueso ilíaco o la pelvis. Dentro de la irrigación tenemos que el duodeno está irrigado por las arterias gastroduodenales. Vamos a ver que viene desde acá, de las gastroduodenales, que es una que desciende aquí, la pancreática duodenal superior e inferior. Estas arterias se van a originar en el tronco celíaco y va a ser drenado por venas duodenales que van a llegar a la mesentérica superior y que van a ir directamente a la circulación, a la vena portal hepática. Tenemos el yeyuno ilion, que va a ser una gran red de arterias anastomosadas, una gran red, podemos ver aquí, de las arterias yeyunales y arterias ileales. Estas van a estar dadas o van a nacer a partir de las arterias mesentéricas superior y van a ser drenadas por las venas mesentéricas, tanto superior como inferior, la más distal, la más del ilion, hasta la vena portal hepática también. Estas son inervadas por fibras simpáticas desde T8 a T10, también alcanzando el plexo mesentérico superior, y van a estar inervadas de manera parasimpático por el nervio vago, sobre todo la parte posterior. Tenemos algunas diferencias entre el intestino delgado y el intestino grueso, que son diferencias morfológicas, y la mayoría de ellas pertenecen al intestino grueso, y es muy fácil diferenciar en dónde termina uno y dónde empieza el otro. Tenemos apéndices omentales, que son proyecciones grasas similares al omento. Podemos ver, son como estas pequeñitas grasitas que van a estar alrededor de todo nuestro intestino grueso. Tenemos austras, que son sacos del colon, son bolsitas situadas entre las tenias. ¿Qué es una tenia? Las tenias son tres gruesas bandas longitudinales que tienen diferentes nombres. Hay una mesocólica, una aumental y una tenia libre. Estas tenias van a iniciar desde el apéndice vermiforme hasta la unión recto-sigmoidea. Van por todo lo largo del intestino grueso. La mesocólica se va a fijar en el colon transverso principalmente y el colon sigmoide, la tenia, omental, aquí va a servir de sitio de inserción de los apéndices omentales, y la tenia libre, pues ahí no se va a insertar nada. Esto nos va a ayudar a fijar todo nuestro intestino grueso. Vamos a ver la primera parte de nuestro intestino grueso. Nuestro intestino grueso tenemos un ciego
y el apéndice. La parte más distal sería el apéndice vermiforme, que tiene una longitud entre 6 a 10 centímetros. Su principal localización más común es retrocecal, está detrás del ciego y es una masa de tejido linfoide. Aquí a nivel del ciego va a tener una invaginación. La primera porción del intestino grueso tiene 7.5 centímetros de largo y 7.5 centímetros de ancho. Es prácticamente un cuadrado y es donde se forma la válvula iliocecal, que va a ser un tipo esfínter que nos va a mantener, va a vertir el contenido de los intestinos delgados, del intestino delgado hacia el intestino grueso, y va a empezar la absorción de líquidos. El ciego va a estar situado en el cuadrante inferior derecho, en la fosa ilíaca, y está cubierto casi por completo de peritoneo. Va a continuarse. Okay, bueno, vamos a ver aquí que se invagina el ileón y se forma esta válvula iliocecal, ¿va? Y aquí está el contenido, y acá tenemos el orificio hacia el apéndice vermiforme, que está retrocecal y por eso no se puede ver. Bueno, aquí sería esto, no se ve completamente la imagen. Ajá. Bueno, aquí tenemos las tenias, la tenia libre, tenemos las austras de una manera más grande. Se continúa el colon. El colon tiene diferentes porciones. Este colon va a rodear al intestino delgado, lo va a mantener, va a ser como un marco, por eso se le llama el marco colónico, porque rodea al intestino delgado. Tiene, dijimos, 4 porciones. Su primera porción es la porción ascendente, que va a llegar hasta el hígado y se va a terminar en la flexura cólica derecha. Está del lado derecho, entonces. Y aquí a nivel de hígado es donde va a girar. Este es el más estrecho, es más estrecho que el ciego. El ciego, dijimos, era muy ancho, y este se va haciendo un poco más delgado, más pequeño, y está cubierto por peritoneo anterior y lateral, y está separado de la pared abdominal por el aumento mayor. Aquí dejemos el delantal. Se continúa desde la flexura cólica derecha el colon transverso, que esta es una porción grande, es móvil, está en relación con el estómago, ya lo habíamos dicho, y se va a terminar en la flexura cólica izquierda. Este es anterior al riñón izquierdo y se une al diafragma con el ligamento frenocólico. Aquí le da estabilidad frenocólico al diafragma, ¿sale? Después, a partir de la flexura cólica izquierda y hacia abajo, continúa el colon descendente. Este es retroperitoneal y va a llegar hasta la unión con el colon sigmoide, que tiene forma de S. Ajá. El descendente va a pasar por delante del riñón izquierdo. Luego continúa hacia el colon sigmoide, que más o menos está en la fosa ilíaca, más o menos a nivel, termina hasta S3. Y donde termina es donde está la unión recto-sigmoidea. Donde terminan las tenias es donde se da esta unión recto-sigmoidea, que es la parte terminal, y tiene una forma de V invertida. La podemos ver aquí señalado, una V invertida. Y esta nos da un principal esfínter de la continencia fecal, y se va a unir el colon con el recto. Y vamos a ver la última parte del intestino grueso, que es la parte del recto, el conducto anal, ¿vale? Esta es la parte terminal, la parte más fija. Aquí deja de haber ya las tenias, entonces ya no hay estos uniones con el peritoneo, sino que va a tener sus propios ligamentos del anococcigio que les van a dar estabilidad, y esta parte ya no es móvil, es parte fija, y está en la cavidad pélvica. Va a atravesar el elevador del ano, que es el esfínter interno, y tenemos el esfínter externo anal también, más distal. Tenemos la flexura anorrectal, que también es un giro de aproximadamente 80 grados, que nos va a dar otra continencia fecal, aparte de los esfínteres voluntarios. Tenemos la parte de la ámpula rectal, que nos va a ayudar para la continencia de la materia fecal antes de poder ser expulsada. Dentro de los esfínteres, el esfínter anal externo, tenemos el músculo puborectal, que rodea en esta parte nuestra ámpula rectal y en la parte externa. Ok. En el hombre, el peritoneo se va a reflejar desde el recto hasta la parte posterior de la vejiga urinaria, formando un sacto rectovesical.
anterior, el recto en el hombre se va a relacionar con la vejiga urinaria, con los uréteres y con los conductos deferentes del sistema reproductor.